Hola, abundantes bendiciones. Favor de suscribirte a Puntualizaciones Política Económica. Así podrás ver el contenido de los videos que subimos a la plataforma de YouTube. Pedro Santana Familias, Marqués de las Carreras y libertador de la patria, terrateniente militar y caudillo de la República Dominicana. Fue el primer presidente constitucional del país. Pedro Santana nació el 29 de junio de 1809 en la comunidad de Hincha y murió el 14 de junio de 1864. Pedro Santana dirigió el Ejército Libertador Dominicano en varios combates importantes, como la Batalla de las Carreras, donde venció al ejército imperial haitiano del emperador Faustino I de Haití. Sin la participación militar y política de Pedro Santana, la separación de la parte española de la isla no hubiera sido posible, ya que éste poseía un contingente de hombres armados que trabajaban en sus fincas, y eso fue un apoyo decisivo para la llamada separación de Haití. Influencia de Pedro Santana antes de convertirse en presidente de la República. En julio de 1844, Pedro Santana se presentó con su ejército a Santo Domingo y se hizo proclamar presidente de la Junta Central Gubernativa. Su primera decisión fue declarar a Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco de Rosario Sánchez, juntos a otros trinitarios, traidores de la patria, siendo enviado al destierro. A partir de ese momento, los trinitarios quedaron separados del poder. Primer gobierno de Pedro Santana. Pedro Santana tomó posesión como el primer presidente constitucional del país el 14 de noviembre de 1844. El 27 de febrero de 1845, al conmemorarse el primer aniversario de la independencia de la República, Pedro Santana ordenó el fusilamiento de María Trinidad Sánchez y Andrés Sánchez, tía y hermano de Francisco de Rosario Sánchez y José del Carmen Figueroa, acusados de conspirar contra el gobierno. En 1847, Pedro Santana ordenó fusilar a los hermanos Puello, José Joaquín y Gavino. Dado la crisis política y económica imperante en el país, el gobierno de Pedro Santana perdió popularidad. Este argumentó quebranto de salud, renunciando el 4 de agosto de 1848. El 29 de mayo de 1849, Pedro Santana dio un golpe de estado al presidente Manuel Jiménez. Pedro Santana gobernó el país como el jefe supremo de la República Dominicana desde el 30 de mayo al 23 de septiembre de 1849. Participación de Pedro Santana en la Batalla de las Carreras. La Batalla de las Carreras fue librada a la margen oriental del río Ocoa entre el 19 y el 22 de abril de 1849. El ejército dominicano fue comandado por Pedro Santana, quien obtuvo la victoria luego de varios días de combates. Se destacaron en esta batalla Antonio Duvergé, Antonio Abad Alfao, Marcos Evangelista, el comandante Aniceto Martínez y los capitanes Bruno Aquino y Bruno de Rosario. Segundo gobierno constitucional de Pedro Santana. El 15 de febrero de 1853
se celebraron elecciones en las que Pedro Santana ganó para el periodo 1853-1857. Su gobierno no fue diferente al primero. Este se caracterizó por ser despótico y arbitrario. En un gesto conciliador, Pedro Santana decretó la solución para gran número de exiliados políticos, pero no incluyó a Juan Pablo Duarte. Los problemas diplomáticos con España, la crisis económica y el descenso de la popularidad hicieron que Pedro Santana renunciara al poder el 26 de marzo de 1856. En 1858, Pedro Santana dio un golpe de Estado al presidente José Desiderio Valverde en Santiago. Este gobierno de facto se extendió hasta enero de 1859. Pedro Santana procedió a trasladar la sede del gobierno a Santo Domingo y luego legitimó su gobierno convocando a unas elecciones en las que Pedro Santana resultó electo por tercera ocasión de forma constitucional, iniciando su mandato el 31 de enero de 1859. Durante este gobierno, el país enfrentó una grave crisis económica como resultado de la Revolución de 1857. Pedro Santana continuó la práctica de Buenaventura Báez, quien se dio a la tarea de emitir grandes cantidades de emisiones monetarias sin respaldo para estafar a los tabaqueros del Cibao, perjudicando las finanzas nacionales. La justificación de Pedro Santana para estas emisiones era la necesidad de prepararse militarmente para asistir una posible invasión haitiana. El 18 de marzo de 1861 se proclamó la anexión a España. Pedro Santana fue juramentado como teniente general del ejército español, gobernador superior civil y capitán general de la provincia de Santo Domingo. Carta de Pedro Santana después de la anexión a España. Yo comprendí desde luego cuáles eran mis compromisos y de lleno entré a ejercer el mando, con la patriótica intención de realizar las esperanzas de mi pueblo, de hacerlo feliz a la sombra del pabellón español. Firma Pedro Santana. El doctor Joaquín Balaguer emitió el decreto presidencial número 1383 del 24 de octubre de 1975, con el que dispuso el traslado de los restos del general Pedro Santana al Panteón Nacional, bajo el argumento de que, para que descansen en un ambiente de carácter religioso y reciban el tributo de veneración reservado, el 23 de julio de 1978 fueron depositados en el Panteón Nacional los restos del general Pedro Santana. Muchos dominicanos, entre ellos historiadores, dicen que los restos de Pedro Santana deben ser sacados del Panteón Nacional porque Pedro Santana murió habiendo hecho juramento de la bandera española y cometió innumerables crímenes contra los fieles seguidores del ideal trinitario. Los que solo ven las sombras de Pedro Santana e ignoran que Pedro Santana fue el primer presidente constitucional y el político militar más importante entre los años 1844 y 1861, creen tener razón, pero estos no logran despojarse de su ideología parcializada que le impide analizar las causas reales que motivaron la anexión a España y el momento histórico de la época. Estos podrán sacarlo del Panteón Nacional, pero no podrán sacarlo de la historia dominicana, aquella que sin las batallas ganadas por Pedro Santana
hubieran sido escritas de otra manera.